Alabamos a Dios a esta hora y bendecimos el nombre de Jesús, porque una vez más nos permite estar en su casa para alabarle, bendecirle y celebrar, amén, que Él es Rey. ¿Cuántos quieren celebrar este día? ¿Cuántos quieren hacer fiesta para el Señor? Aleluya. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, oh alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor y lo haremos todos juntos al Señor. Ven, Señor Jesús, oye mi clamor. Quiero contemplarte en la mansión. Ven tu bendición, llena mi canción. Mora solo tú dentro de mi corazón. Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones llenos de tu grande amor. Quita toda la tristeza que hay en nuestro corazón y unidos nos recibe el Salvador. Ven, Señor Jesús,
Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta hora. Escucha lo que la palabra de Dios nos dice ahí en el Salmo 66, los primeros 8 versículos para honra y gloria del Señor. Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Aleluya. ¿Cuántos quieren en este día que se escuche la voz de su alabanza? Quiero que levantes tus manos y empieza a alabar a Dios ahí donde estás. Dale gracias porque estás en su casa. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre Celestial, porque otra vez podemos estar aquí para alabar y bendecir tu nombre. Nos envolvemos, Señor, como un regalo ante ti en esta hora. Y nos envolvemos, Señor, en adoración. Nos envolvemos, Señor, en alabanza para que tú nos recibas, Padre, como un olor fragante. Queremos perfumar, Señor, con este culto tu presencia. Queremos perfumar, Señor, tu trono. Alabamos y bendecimos tu nombre, Jesús, porque eres digno de toda la gloria y de toda la honra. Dale palmas, hermano, al que vive y al que reina. Aleluya. Cuando alabamos a Dios, hermanos, cosas maravillosas suceden en nuestra vida y suceden a nuestro alrededor. Amén. La palabra de Dios, la Biblia nos dice, nos enseña cómo el pueblo de Israel, cuando iba en alabanza, pasaban cosas. Amén. Un ejemplo que muy conocido de nosotros es el pueblo de Israel, cuando el Señor le dio la orden a Josué de darle la vuelta 7 veces a Jericó, y al 7º día darle 7 vueltas, y al final que sonaran trompeta, que alabaran a Dios, los muros iban a caer. Amén. Y el pueblo de Israel, hermanos, obedeció. Antes que nada, la obediencia es lo que agrada al Señor. Amén. Y tú le has obedecido al venir a su casa. Ya llevas el primer paso, has mostrado obediencia de venir a la casa de Dios. Ahora lo que viene es envolverte en esa alabanza. Amén, para que el Señor sea enaltecido, Él sea glorificado y Él venga y haga proezas ahí en tu vida. Hoy es un día, hermano, muy especial. Hoy es el día que el Señor quiere traer sanidad. Hoy es el día que el Señor quiere traer liberación. Hoy es el día que Dios quiere traer restauración. Hoy quiere, hermano, que tú vuelvas a sentir su presencia. Amén. Pero vamos, hermanos, primero, ya lo dijimos, vinimos en obediencia. Ahora vamos a envolvernos en alabanza. Otro ejemplo de la palabra de Dios, donde habla del poder de la obediencia y cómo Dios se manifiesta en libertad, en la alabanza. Lo encontramos, hermanos, en la historia, en el relato de Saúl y David. Había un mal espíritu que Dios permitía que este mal espíritu atormentara a Saúl. Pero cuando este mal espíritu atormentaba a Saúl, Dios tenía algo, Dios había preparado a alguien para vencer a ese mal espíritu, y era la alabanza que traía David. David empezaba a tocar el arpa, David comenzaba a alabar a Dios, y el mal espíritu que atormentaba a Saúl se iba de él. Y esto, hermano, me pone a pensar, ¿cuántas cosas estará permitiendo Dios que pasen en nuestras vidas? Así como Él permitía que ese mal espíritu atribulara a Saúl, Él puede estar permitiendo, hermano, que cosas nos estén sucediendo a nosotros. ¿Pero para qué? No solamente para atribularnos, sino para acercarnos a Él. Él quería que Saúl se acercara a Él. Él quería que David le alabara, que Él quería que su nombre fuera reconocido. Hermanos, vamos a venir a la alabanza en esta hora y vamos a declarar y vamos a creer en fe que cosas maravillosas van a suceder en esta hora, porque Dios está en este lugar, Dios está en medio de su pueblo. Si tú lo crees, di amén en esta hora. Aleluya.
justos hay aquí? Amén. ¿Cuántos justos hay aquí? Aleluya. Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, si el nombre de Cristo ha sido invocado sobre tu vida, tú ya has sido justificado. Amén. Aleluya. Y somos justos porque Cristo nos hace justos. Amén. Hermanos, alabado sea el Señor por su bondad y su misericordia. Cuando cantamos estas alabanzas, tenemos que cantar, hermanos, con entendimiento de lo que estamos diciendo, porque muchas veces las palabras, hermanos, las alabanzas son declaraciones de fe, y el Señor escucha, hermanos, nuestras palabras, y estamos diciendo, ¿verdad?, en estas alabanzas que somos hijos de Dios. Estamos declarando que cuando le alabamos, cosas maravillosas van a suceder a nuestro alrededor. Y hermano, déjame decirte una cosa, Cristo nos oye, amén, Dios oye nuestras palabras y tenemos tanta fuerza, hermano, en el poder de hablar, amén. Por eso es bien importante, hermanos, estar sabedores de lo que estamos diciendo y de lo que estamos cantando. El domingo pasado tuve una experiencia un poco chusca, pero me enseñó a mí a la importancia de cuidar mi hablar, y me recordó una vez más de que Dios nos escucha. Fuimos por ahí a la tienda al finalizar el culto y llegamos y me dice mi hijo: mamá, ¿quieres que me baje contigo? Y le dije: sí, para que me levantes cuando me caiga. Así le dije, y me lo llevé a la tienda. Hermanos, ¿qué sucede? Cuando voy caminando al carro, me caigo. Me caí, todavía traigo mi rodilla golpeada, no ha sanado todavía, y mi hijo estaba ahí para levantarme. Y me dio risa porque dije: ¿yo por qué dije que me iba a caer? Yo lo declaré, me voy a caer, y me caí. Y se reía, digo: ¿por qué no dije me voy a ganar la lotería? ¿Por qué no dije? Y eso me recordó, hermano, la importancia de saber lo que estamos diciendo. Amén. Y que Dios nos escucha. Y en esta alabanza estamos diciendo, hermanos, que cosas maravillosas van a suceder cuando alabamos a Dios. Y yo creo, hermano, en esta hora que así va a ser. ¿Por qué? Porque también estamos cantando que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Dios nos ha hecho sus hijos. Y como hijos, hermanos, podemos ir confiadamente, dice la Escritura, podemos confiadamente decirle: Abba, Padre, Padre mío, papá mío. Y yo no sé tú, hermano, yo bendigo a Dios porque tuve una muy bonita experiencia con mi padre. Mi padre fue una persona que a través de él yo entendí el amor del Padre, el amor de Dios. Cuando nosotros necesitábamos dinero, le decíamos a papá, ¿me das dinero? Y él solamente volteaba así de lado y nos daba para que le sacáramos la cartera. Y nosotros podíamos sacarle la cartera y tomar el billete que nosotros quisiéramos. Nunca nos decía cuál tomáramos, ni nos preguntaba cuál tomaste. Y esa era la confianza. Y a veces ni le decíamos, nomás llegábamos por atrás y le avisábamos que le íbamos a sacar la cartera. Y hermanos, con Cristo es igual. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos nuestro lugar de hijos de Dios, tenemos toda la confianza de ir con Dios y hablarle y pedirle como hijos. Amén. Y la siguiente alabanza decía: los justos se alegrarán. Y hermano, te decía, si el nombre de Jesucristo ha sido invocado sobre tu vida, tú ya fuiste justificado. Amén. Y eso, hermanos, a veces se nos olvida, y a Satanás lo que él quiere es que se nos olvide. ¿Para qué? Para que la culpa venga a nuestra vida y no nos acerquemos a Dios porque sentimos culpa. Pero hermano, la sangre de Cristo ya nos justificó, ya nos perdonó, y podemos ir, dice la Escritura, podemos ir ante el trono de la gracia confiadamente. Amén. Y hermano, yo te invito este día para que tú te acerques a Dios con toda libertad, para que tú te acerques y puedas ir a ese lugar, a ese trono de gracia de Dios. Este día, hermano, es el día de tu sanidad. Si alguien viene enfermo, si alguien viene atribulado, si alguien viene con alguna pesadez, si alguien viene con algún problema, este es el día en que el Señor quiere liberarte. Este es el día en que el Señor quiere restaurar su relación contigo. Este es el día en que el Señor te quiere recordar, te recuerda: yo ya te lavé, yo ya te perdoné, tú eres justo por mí, porque eres mi hijo y yo te amo. Aleluya. Y hermano,
vamos en nuestra adoración, en nuestra alabanza, vamos a provocar la presencia de Dios en este lugar. Amén. Vamos a provocar la llenura del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y vamos a hacerlo cantando esta alabanza, diciéndole al Señor, otra vez poniendo atención de lo que cantamos y diciéndole a Dios cuánto amamos la presencia de Dios. Aleluya. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Cántaselo, aleluya. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Ay, aleluya. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y levanta tus manos. Gloria al Señor. Levanta tus manos, gloria a Dios. Invita esa presencia de Dios a tu vida. Invita esa presencia de Dios, aleluya, a tu corazón. Gloria al Señor. Quizás podrán limitarnos en la manera que adoramos, que cantamos. Quizás podrán limitar, levantar nuestras manos, el abrazarnos, el acercarnos. Pero lo que no pueden limitar es nuestra hambre, nuestro deseo por la presencia de Dios. No pueden limitar que nuestro corazón anhela, desea la presencia de Dios.
La presencia de Dios, dice la Escritura que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya. Adora a Dios, invita la presencia de Dios en tu vida, invita la gloria de Dios sobre tu vida. Hay sanidad en la presencia de Dios, hay liberación en la presencia de Dios, hay perdón en la presencia de Dios, hay favor de Dios para tu vida en esa presencia. Aleluya. Un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar el Señor. Amamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Dios. Te amamos, Señor. Amamos tu presencia, porque ahí hay sanidad. Aleluya. Yo oro en este momento por aquellos que traen alguna necesidad física, por alguna necesidad de enfermedad, Señor. Yo oro por aquellos que traen una aflicción en su cuerpo, algún dolor, alguna necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro para que tu presencia los llene de la cabeza a los pies, Señor, para que tu Espíritu Santo los inunde, Señor, los abrace, Señor, con esa presencia, Señor. Yo oro para aquellos que vienen atribulados, para aquellos que vienen cansados, para aquellos que vienen preocupados. Yo oro para que la presencia de Dios levante esa carga en el nombre de Jesús. Oh, cántale. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día de tu sanidad. Tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos, Amamos tu anhelamos, presencia, Dios. anhelamos, Señor, anhelamos tu gloria. Amamos tu presencia, Anhelamos tu Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Alaba al Señor con tus manos, dale un aplauso al Señor, dale la gloria, dale la honra, la alabanza que Él merece. Gloria al Señor. Amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Amén, aleluya. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Dije, aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, paz de Cristo. Gloria al Señor, sean bienvenidos en esta hora. Me da un gusto poder estar compartiendo con ustedes estos momentos de alabanza, de adoración. Gloria al Señor. Quiero invitarlo para que tome su lugar en este momento, para que usted tome su Biblia. Nos da mucho gusto ver a estos pequeñitos, a estos niños. Gloria al Señor. Yo sé que ellos van a ser bendecidos también. Gloria al Señor. Quizás no de la manera que usted y yo, pero ellos van a ser bendecidos en este día. Gloria al Señor. Quiero motivarlo para que usted abra su corazón en este día. Yo sé que Dios tiene una palabra para usted en este día que va a bendecirlo, que lo va a edificar. Solamente le pido que usted esté atento, que usted abra su corazón, que usted me ponga atención, me preste su atención esta media hora que le voy a exponer este tema. Y quiero invitarlo para que vaya a la Biblia, abra su Biblia, amén. Ahí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 3, gloria al Señor, vamos a leer. Ahí en el Filipenses capítulo 3, usted me va a seguir ahí con su vista y yo voy a leer el capítulo.
al Señor. Gloria a Dios. Alguien me preguntó por ahí, nos preguntó, ¿y cómo estuvo el primer culto? Y le dije, estuvo muy bien, gracias a Dios, la presencia de Dios estuvo, la palabra de Dios estuvo, pero le decía, pero dice la Biblia también que la gloria postrera será, la lluvia postrera será mejor que la primera. Dije, así es que pues el segundo culto va a ser aún mejor todavía, porque es tu culto. Así es que este es su culto, hermanos. Este va a ser el mejor culto en este día, porque es su culto. Capítulo 3 del libro de la carta a los Filipenses, ahí en el versículo 1. Sígame con su vista, gloria al Señor, para la honra y gloria de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuánto esperan al Señor Jesucristo? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, aleluya. Hay algo muy interesante en este capítulo, incluso en toda la carta de los hermanos de Filipo. Esta carta fue escrita no para exhortarlos, no para arreglar ciertos asuntos que quizás estuvieran sucediendo en la iglesia de Filipo, sino que era una carta alentadora, de gozo, de alegría, porque Pablo había escuchado del testimonio de nuestros hermanos de Filipo, su generosidad, a pesar de todas las escasez que había en ese tiempo, que eran generosos, que eran bendecidos, que daban lo mejor de sí.
Y Pablo escribía esta carta con esa intención de alentarlos, de seguirlos motivando, de darle gracias a Dios por ello, por su vida, por la vida cristiana que ellos llevaban. Y algo que sucedía, hermanos, tanto como en la iglesia de Filipo, en los hermanos de esta iglesia de la ciudad de Filipo, y sucedía también en la vida del apóstol Pablo, es que ellos tenían lo que llaman una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión bíblica, una cosmovisión, la palabra cosmovisión, para describírselo de esta manera, es la manera en que nosotros, o el lente por el cual nosotros miramos la vida. Amén. Es el lente que nosotros nos ponemos para ver la vida. Por ejemplo, yo sin lentes veo un poco borroso, pero cuando me pongo los lentes, pues ya veo mejor. Y cuando no tenemos una cosmovisión bíblica, o sea, no vemos la vida a través del lente bíblico, hermanos, vemos borroso, vemos de una manera extraña, una manera que no es conforme a la manera que Dios quiere que veamos las cosas. Por eso es que erramos en muchas cosas. Por eso es que nos desviamos a hacer las cosas que para Dios no son correctas o no son de su agrado. Porque vemos las cosas de la manera no de la manera que Dios las intencionó. Pero el apóstol Pablo tenía una cosmovisión bíblica. Él en otro tiempo miraba las cosas a través de su tradición, de su cultura. Por eso él menciona, ¿verdad? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, él miraba todas las cosas a través de su tradición, de su cultura, de su religión. Y por eso él actuaba conforme a esa manera. Por eso nos dice la escritura que él era perseguidor de la iglesia, porque cualquiera que se levantaba en contra de la fe judía o de la religión judía, en contra de la ley, para él, ese era un blasfemo, era un enemigo de Dios. Pero llegó el momento en que él tuvo un encuentro con Dios y el Señor le quitó ese lente que tenía de tradición, de cultura, ¿verdad? Que estaba viendo de una manera borrosa y le pone los lentes del Señor. Y le dijo, toma Saulo, en aquel tiempo Saulo, toma Saulo, ponte estos lentes. De esta manera quiero que ahora veas la vida. De esta manera quiero que ahora vivas. Y por eso el apóstol Pablo, cuando ahora escribe a los hermanos de Filipenses, les dice, todo esto que yo era, esa fama que yo tenía de ser perseguidor de la iglesia, de ser fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de ser ciudadano romano, israelita, de la tribu de Benjamín. Todo aquel celo que yo sentía por la ley, por la tradición, dice, ahora lo tengo por basura. Ah, qué tremendo. Pero es que Pablo se puso los lentes del Señor. Ahora miraba a través de la manera que Dios miraba las cosas. Y entonces su comportamiento empezó a cambiar. Él ya no perseguía a los hermanos. Al contrario. Ahora los buscaba para que le enseñaran. Los buscaba para aprender de ellos. Pero no solamente eso, sino que ahora sufría por la causa de aquel por el cual en un momento, ¿verdad? Miraba como algo, ¿verdad? Que él tenía que eliminar. Hermanos, el apóstol Pablo cambió su manera de pensar, manera de ver las cosas, y entonces cambió su comportamiento. Miren, hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, que nosotros deseamos cambiar. Actitudes, comportamientos, disciplinas, hábitos en nuestra vida que deseamos cambiar, que sabemos que no nos ayudan, no nos edifican, que al contrario nos perjudican. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los queremos arreglar por encima. Queremos atacar el comportamiento, cuando en realidad la raíz del problema no es el comportamiento. ¿Ustedes alguna vez han arrancado una hierba mala? Ya ve las hierbas, esas malas, cómo crecen en el pasto. Si usted nomás le corta la hierba, ¿qué sucede a la semana? Vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no la arrancó ¿de dónde? De la raíz. Necesita arrancarla de la raíz.
Porque de la raíz, de dentro de lo que no vemos, es, hermanos, lo que provoca nuestro comportamiento. Amén. Y entonces, como cristianos, hay cosas que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que nosotros obedecer, hermanos, porque son mandamientos de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos son mandamientos que el Señor nos está diciendo, no necesitas cambiar para seguir estos mandamientos. Tienes que seguirlos. Pero hay otras cosas en nuestra vida que solamente puedan ser cambiadas por medio del Espíritu. Y por eso el Señor nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que surja de nosotros ese cambio. Ese cambio que tiene que cambiar cuando el Espíritu Santo viene y nos revela lo que Dios desea para nuestra vida. Y en esta escritura, hermanos, el deseo del apóstol Pablo, como lo podemos ver, que su deseo era, ponme la primera por favor, el sermón le he llamado alcanzando la meta. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, fíjese, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. El apóstol Pablo escribe esta carta cuando se encontraba en la cárcel. Si usted lee la carta, toda la carta entera de los Filipenses, usted pudiera pensar que el apóstol Pablo estaba viviendo allá en una mansión, en una playa, que estaba teniendo el mejor tiempo de su vida. Pero no, estaba viviendo en una cárcel. Y aún así, él gozoso les escribía a los hermanos en Filipo. Pareciera como que el apóstol Pablo, eso que estaba sufriendo de estar preso, de haber sido azotado, para él no le era problema, porque él sabía que había un gozo mayor que las aflicciones de esta vida. Y entonces el apóstol Pablo, su deseo era alcanzar la meta. Y aquí en este capítulo encontramos 4 cosas que nos enseña el apóstol Pablo. Amén. 4 cosas encontramos en esta carta de los Filipenses que el apóstol Pablo deseaba ser para poder alcanzar esa meta. Y yo quiero que ustedes la vean, se las vamos a estar aquí viendo, pero yo quiero que sea algo que usted considere para su vida. Porque esto le va a permitir a usted cambiar su manera de ver la vida. Y cuando nosotros empezamos a ver la vida a través del lente de Dios, entonces empezamos, hermanos, se empieza a aclarar muchas cosas en nuestra vida y entonces empezamos a cambiar nuestro comportamiento, empezamos a cambiar nuestras actitudes. ¿Me explico? Necesitamos cambiar nuestra manera de ver la vida. Hasta que no veamos la vida a través de los ojos de Dios, hermanos, muchas cosas de nuestro pasado van a seguir, hermanos, atribulándonos en nuestro presente, aún aquí en Cristo. Amén. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo, ¿verdad? Todos nosotros somos emigrantes aquí, ¿verdad? Y la mayoría somos de México. Pero ¿cuántas veces no hemos visto, verdad, que viene gente de México? Y nosotros que ya tenemos tiempo aquí, pues ya sabemos cómo es la vida, cómo es el ritmo de vida, cómo trabajan las cosas. Pero de repente vemos a venir a alguien de México, ¿verdad? Y pues su manera de ver la vida es como la vivía allá en México. Y de repente hay ciertos comportamientos que él tiene o ella tiene aquí que no encajan con esta vida. O en esta esfera donde vivimos aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todavía traen la mentalidad que están viviendo en su país natal. Y entonces muchas de esas cosas no encajan en esta vida. Hasta cuando no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces empezamos a adaptarnos a esta vida. Entonces muchos de nosotros como cristianos hemos sido lavados con la sangre de Jesús, hemos sido salvos, pero todavía cargamos con una mentalidad de nuestro pasado. Y por eso es que por más que intentamos ser fieles al Señor, por más que intentamos ser obedientes, no podemos. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado todavía nuestra mentalidad. Todavía tenemos una mentalidad de esclavos, de pecado, como lo fue el pueblo de Israel. El Señor los hace libres del pueblo de la esclavitud, pero ellos siguen con su mentalidad. Y por eso se quejaban, por eso decían eso y decían aquello. Pero
Cuando nosotros vemos estas cosas, hermanos, empezamos a entender que nuestra cosmovisión o la manera que vemos nosotros la vida tiene que ser una cosmovisión bíblica, porque, hermanos, cuando la vemos de esa manera, entonces vivimos bajo la voluntad de Dios, y, hermanos, vivir bajo la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es soberana y la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, hermanos, y la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el apóstol Pablo nos menciona? Primero, ahí en el versículo 7 y 8, quiero que vayamos ahí el versículo 7 y 8. Aquí nos van a poner esta versión. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Es diferente a la Biblia de 1960. Pero yo quiero que me escuche, voy a leerla de aquí arriba, de esta versión. Y dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. El apóstol Pablo está hablando de las cosas que antes él hacía, de lo antes que él vivía. Dice, antes esas cosas para mí eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Fíjense, hermanos, hay muchas cosas que nosotros en esta vida valoramos y pensamos que tienen valor, por eso le invertimos tiempo, por eso le echamos ganas, por eso de cierta manera estamos nosotros pues muy invertidos en eso. Por ejemplo, la familia. La familia obviamente es de mucho valor para nuestra vida y por eso le invertimos tiempo. Por eso hacemos lo mejor para darles lo mejor, para enseñarles principios y valores. Porque la familia, hermanos, no solamente es de este mundo. La familia es el plan de Dios. Si nosotros, hermanos, bendecimos a nuestra familia, hermanos, nosotros bendecimos a nuestra familia y entendemos que la familia es plan de Dios, nuestra familia va a ser bendecida. Pero hay quienes dicen, la familia es un estorbo. Mis hijos me son un estorbo. Mi esposa, mi esposo es un estorbo. ¿Y qué sucede? Quebrantan, no le ven el valor de la familia y las consecuencias no se dejan esperar. Por eso nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica. La palabra del Señor nos dice que nuestros hijos, nos dice que nuestro cónyuge, hermanos, son plan de Dios para nuestra vida, por lo cual nosotros, hermanos, tenemos que darle valor. Pero hay otras cosas que realmente no tienen valor. Y el apóstol Pablo dice, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así, todo lo demás no vale nada cuando lo comparo o cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Hay muchas otras cosas en nuestra vida, hermanos, que realmente no tienen valor, no nos edifican, no nos bendicen, no aportan nada a nuestra vida, pero las seguimos haciendo, seguimos invirtiendo tiempo, dinero, hermanos, en esas cosas. El apóstol Pablo decía, yo era esto antes, yo tenía esto antes, pero cuando lo comparo, cuando lo mido a lo que Cristo ahora ha hecho y es para mi vida, en sí, hermanos, no tienen nada de valor. Incluso lo llega a decir, lo tengo por basura. ¿Qué valor tiene la basura? Por eso la tiramos. El apóstol Pablo estaba haciendo una comparación con todo aquello que él había alcanzado en esta vida, que él consideraba que no le iba a edificar. Lo comparaba a lo que Cristo tenía para él y lo que él era antes, y dice, cuando lo pongo en comparación a lo que el Señor me ha dado y lo que el Señor tiene para mi vida, realmente esto viene a ser basura. Pero lamentablemente muchos hermanos, muchos cristianos todavía siguen valorando lo que el apóstol Pablo llamó basura. Entonces, esto nos enseña que el deseo de Pablo era tener un conocimiento pleno de Cristo. Por eso dice allí, así que todo lo demás vale nada cuando lo comparo con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entonces,
Lo primero que tenemos que hacer nosotros, que nos enseña el apóstol Pablo, es que él quería conocer a Cristo. Nuestro deseo como discípulos del Señor es tener un conocimiento pleno de Cristo. No solamente que Cristo murió en la cruz y me perdonó mis pecados, no solamente que Cristo resucitó el tercer día y que por ahora Cristo vive en mí y que ahora soy a través de él, vivo a través de Cristo por su resurrección. No. Hay mucho más que el Señor quiere darnos, hermanos. Hay mucho más que el Señor tiene preparado para nuestra vida. La palabra del Señor nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 3 de Efesios, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. No que nos va a bendecir, sino que ya nos bendijo. O sea que todo lo que Dios tiene para darnos a nosotros, ya lo tiene ahí preparado. Ya lo tiene preparado. Él nos bendijo, dice la Escritura. No dice, Él nos va a bendecir. No, Él dice, ya les bendije con toda bendición espiritual. O sea, todo lo que yo tenía planeado para tu vida, ya lo tienes a tu disposición. Pero ¿cómo obtenemos aquello que el Señor ha planeado para mi vida? Conociendo a Cristo. Cuando yo conozco, cuando yo me dedico a conocer a Cristo, cuando yo vivo mi vida para conocer a Cristo, hermanos, yo empiezo a conocer lo bueno que es el Señor. Yo empiezo a conocer lo bondadoso que es, lo misericordioso que es. Hermanos, yo empiezo a conocer el favor de Dios. Y entonces el favor de Dios, las ventanas de los cielos empiezan a derramar sobre mi vida. Porque me estoy dedicando a conocer a Cristo. Muchos de nosotros solamente limitamos a lo poco que lo que se nos ha enseñado. Pero el Señor desea que lo conozcamos más allá de lo que lo conocemos ahorita. Cuando usted lo empieza a conocer, usted empieza, hermanos, a vivir la vida de abundancia que el Señor dijo. Hermanos, el Señor dijo, el enemigo no vino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa abundancia es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero tenemos que tener ese lente con lo que miraba el apóstol Pablo. Si nosotros queremos ver a Cristo solamente como algo que yo adoro, como que algo que yo le canto nomás los domingos. Si yo quiero ver a Cristo solamente como, ¿verdad? El lado religioso mío. Si yo quiero ver a Cristo solamente como una tradición, entonces le estoy errando. No estoy, hermano, recibiendo todo lo que Cristo tiene para mi vida. Pero cuando yo veo a través de los lentes del Señor, hermanos, yo conozco a Cristo. Y todo lo demás, hermanos, empieza a disminuir de valor. Y todo lo de Cristo empieza, hermanos, a aumentar en valor para mi vida. Ahora les empiezo a enseñar a mis hijos que Cristo, hermanos, debe que ser nuestro principal objetivo. Que sin Cristo no somos nada. Les empezamos a enseñar, hermanos, antes de enseñarle y ponerles metas. Mi hijo, yo quiero que vayas a la universidad. Mi hijo, yo quiero que seas doctor. Que todo eso es bueno. Enséñele a sus hijos todo eso. Ayúdeles para que sus hijos sean buenos ciudadanos, que sean buenos profesionistas. Ayúdeles para que sus hijos sean buenos estudiantes. Pero antes que todo eso, dígale, mi hijo, antes que todo eso, está Cristo. Cristo te va a ayudar a seguir adelante. Cuando tú te descarríes, Cristo te va a ayudar. Cuando te sientas desanimado, Cristo te va a levantar. Cuando piensas que no puedes seguir adelante en la escuela, Cristo te va a ayudar. Cuando nosotros tenemos esa cosmovisión con los lentes del Señor, hermanos, entonces empezamos a ver las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Pero hay una cosa, hermanos, que también el apóstol Pablo nos menciona, que es algo que no es agradable para nadie. Pero para él le pareciera como que fuera parte de gozo. Y otra cosa es lo que nos dice el versículo 10. Pone el versículo 10. Dice, quiero conocer a Cristo. Y luego fíjese, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero, ¿qué dice? A ver, léanlo todo. Quiero ¿qué? Sufrir con él y participar de su muerte. ¿A cuántos les gusta sufrir? A nadie. Les decía en el culto, en la predicación del primer culto, aquí cuando llegamos a este lugar, se llegó el verano, empezó a subir la temperatura como a 90 allá afuera y aquí era insoportable. Y la primera semana no decidimos que, hermano, yo voy a aportar $100, yo voy a aportar 200, yo voy a aportar 100. ¿Para qué?
para comprar un aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no queremos estar sufriendo. El sufrimiento, hermano, no es algo que nosotros deseamos. Pero el apóstol Pablo lo deseaba. ¿Qué carajo, verdad? ¿Qué caray con este Pablo? Este Pablo realmente estaba hecho de otra materia, ¿no? Pero no, estaba hecho de la misma materia que usted y yo. Era de carne y hueso. Tenía deseos personales, sentimientos, pero sin embargo llega a decir estas palabras y dice: quiero sufrir como Cristo sufrió. Pero quiero decir, hermanos, que hay sufrimiento que vale la pena. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que hay sufrimiento? ¿Cómo que hay dolor que vale la pena? Y yo le voy a preguntar aquí a las que son madres. Cuando usted tuvo su primer hijo, ¿sufrió? Sufrió un embarazo de 9 meses. Y luego llegó el momento de dar a luz. ¿Y luego qué? Sufrió. Y luego después de que sufrió el dar a luz, y luego después llegó el proceso, ¿verdad? De aliviarse, de recuperarse. ¿Y qué fue? Otro sufrimiento. Las desveladas, tantas. Pero llegó el momento, ¿verdad?, en que se puso de acuerdo a lo mejor con su esposa y dijo: vamos a tener otro hijo. Y a lo mejor con cierta reserva, pero usted supo que el sufrimiento que usted experimentó durante ese tiempo valió la pena. Porque ese sufrimiento al final le trajo gozo. Amén. Hermanos, hay sufrimientos, hermanos, que trae gozo a nuestra vida. Trae gozo a nuestra vida. Y el apóstol Pablo hablaba de este sufrimiento. Dice: yo quiero sufrir lo que Cristo sufrió. Muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios. Queremos sanidad. Pero ahorita cantábamos: Señor, anhelamos tu presencia. En tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay perdón, en tu presencia hay libertad. O sea, anhelamos, hermanos, las cosas buenas de Dios. Pero el Señor nos llama también a que suframos juntamente con Él. El sufrimiento, hermanos, es parte del llamado de que nosotros somos hijos de Dios. Y le decía, tenemos que ponernos el lente, hermanos, bíblico. Porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y cuando nosotros nos ponemos, hermanos, el lente bíblico, estamos conscientes de que va a haber rechazo, de que va a haber sacrificio, de que va a haber, hermanos, momentos en los cuales quizás vamos a querer tirar la toalla, pero es parte del proceso de nuestro crecimiento en el Señor. Y la persona que está consciente de eso, el Hijo de Dios, el discípulo que está consciente de eso, va a atravesar por ese sufrimiento, pero va a saber que es parte del proceso que va a producir en nosotros un gozo mayor. Aleluya. Un gozo mayor, hermanos. Por eso estamos dispuestos, hermanos, a sufrir por la causa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo estaba dispuesto a ser golpeado, apedreado, llegar casi hasta la muerte. Dice la escritura que llegó hasta el tercer cielo, hermanos. Ya estaba completamente casi ya del otro lado con el Señor, pero no. Estuvo dispuesto, hermanos, a pasar naufragios, hermanos. Estuvo dispuesto, hermanos, a ser encarcelado. Y aún así, hermanos, en esas situaciones le decía a los hermanos: gozaos, hermanos. Y les decía: otra vez les digo, gozaos en el Señor. Hermanos, la escritura nos dice que sabemos, hermanos, que este sufrimiento es temporal, que no se compara a la gloria que hemos de experimentar en Cristo Jesús. Hermanos, yo sé que nadie quiere sufrir, pero es parte de. Y cuando lo vemos a través del lente bíblico, hermanos, entendemos que el sufrimiento, hermanos, es para algo mayor. Es para algo mayor. Amén. Hay que estar conscientes de eso. El apóstol Pablo estaba consciente. Dice que si quiero llegar a la meta, yo necesito estar dispuesto a sufrir juntamente con Cristo. Pero también nos dice que si él quería llegar a la meta, el versículo 13 y 14, dice: no, amados hermanos, no lo he logrado. O sea, que no había logrado todavía la perfección, no había logrado llegar a la meta. Dice: pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual el Dios
nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo quería cumplir su llamado. Amén. Él quería cumplir el llamado de Cristo. Escúchame bien, hermanos. El llamado de Cristo. Amén. El apóstol Pablo fue llamado a un ministerio muy especial, hermanos. A un ministerio de apóstol. Él fue llamado a ser misionero, a plantar iglesias, hermanos. Todos nosotros no fuimos llamados a plantar iglesias. Todos nosotros no fuimos llamados, ¿verdad?, a ejercer un ministerio de apostolado como el apóstol Pablo. Amén. Pero todos fuimos llamados a hacer algo, hermanos. Todos, el Señor nos llamó a hacer algo. El Señor te llamó donde te puso, ahí el Señor te llamó a hacer algo allí. Si tú buscas y tú le pides al Señor y le dices, Señor, pues aquí entre esta gente, ¿para qué me llamaste? Ahí el Señor te llamó. Si tú le buscas, si tú ves tu trabajo como parte del plan de Dios, hermanos, Dios te va a usar ahí en tu trabajo, en tu familia. Si Dios te dio esa familia, es porque Dios, hermanos, tiene un propósito para tu vida, para esa familia. Hermanos, el deseo de apóstol Pablo, hermanos, era cumplir el llamado de Dios. ¿Cuántos tienen un llamado de Dios? Todos tenemos un llamado de Dios. Simplemente tenemos que tener el deseo, las ganas de cumplir ese llamado como el apóstol Pablo lo tenía. Y él, hermanos, decía, no importa qué tanto pueda hacer yo en esta vida, pero si no cumplo mi llamado en Dios, voy a quedar corto de llegar a esa meta. Y ningún atleta, hermanos, que se prepara 4 años, hermanos, para competir en las Olimpiadas, hermanos, se prepara 4 años simplemente para ir y no competir. No se prepara 4 años simplemente para ir y empezar la carrera. No, el deseo de cada atleta que se prepara es para terminar la carrera. Y no solamente para terminar la carrera, sino para llegar en primer lugar. Y el apóstol Pablo deseaba, anhelaba, decía, Señor, yo lucho, yo me esfuerzo, Señor, no para que me salves, porque ya me salvaste, ya me llamaste, pero por llegar en primer lugar para recibir aquel premio que tú tienes preparado para mí. Tú como hijo de Dios no debes que servir al Señor para tu salvación, porque la salvación el Señor te la da por gracia. El pensar que yo estoy haciendo algo para ser salvo es un error de tu vida, en tu manera de interpretar las escrituras. Tú eres salvo. Tu deseo ahora en servirle al Señor es para agradarle a Dios. Fuiste bendecido para bendecir. Dios te está bendiciendo para que seas bendición. ¿Qué manera te está bendiciendo Dios? Hay que bendecir a los demás. Quiero llegar al cielo. Este era otro deseo del apóstol Pablo. Otro deseo que nosotros debemos que tener. Dale la siguiente, por favor. El versículo 18 al 21 dice, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchas cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Muchos que no tenían la cosmovisión del Señor. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Fíjese, Dios con minúscula, no es con mayúscula. Su Dios es el apetito, es su propio apetito. Se jactan de las cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros, fíjese, aquí empieza el cambio. Fíjese, aquí viene la visión, el lente de Dios. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Cuando yo, hermanos, cuando yo viajo a otro país, cuando yo viajo a otro lugar, hermanos, yo no me llevo la maleta para quedarme ahí. ¿Por qué? Porque no me voy a ir a visitar. Voy a hacer algo, voy a visitar una familia, a mis padres, voy a hacer un trabajo, voy a una capacitación, lo que sea. Pero yo no me llevo mis muebles, yo no me llevo esto, yo no me llevo aquello, solamente lo que necesito para la estadía. Y el Señor es así, hermanos. Usted y yo estamos aquí. Nosotros estamos aquí solamente, hermanos, porque vamos de pasada. El que, hermanos, se esfuerza, hermanos, para amontonar tesoros en esta vida, su mentalidad es de quedarse en esta tierra toda la vida. Pero el apóstol lo hace claro aquí, nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo,
donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Hermanos, tenemos que tener, hermanos, que nosotros, nuestro lugar de destino no es esta tierra. Amén. Estamos atravesando solamente un pequeño tiempo de toda nuestra vida, de toda nuestra infinidad. ¿Sabe que usted es infinito? Usted es eterno. Esto es solamente una parte muy pequeña de su eternidad. Por eso le digo, no debemos que desvivirnos por esta vida. Debemos que desvivirnos por la vida eterna que el Señor ha preparado. Está bien, viva cómodamente aquí, pero que no sea su prioridad. De tal manera, hermanos, que comprometa su vida eterna. Amén. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. No comprometan, hermanos, su deseo por esta vida. No comprometan, hermanos, por el afán de esta vida. No comprometan su vida eterna. Dele la honra y la gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y ya termino, hermanos. Mire, cuando nosotros, hermanos, conocemos a Cristo, va a haber cosas en esta vida, hermanos, que van a traer sufrimiento a nuestra vida. Cuando perdemos a un ser querido, hermanos, no es tiempo de gozo. Es tiempo de tristeza, es un tiempo de proceso de dolor. Amén. Pero quien está en Cristo, hermanos, puede gozarse en Cristo. En esta vida, hermanos, muchos se desviven por las cosas de esta vida, el tesoro, los bienes. Y mire qué rápido, hermanos, todo eso, toda esa libertad, eso que gozábamos se es quitado de nosotros. Y todo aquello por lo cual vivíamos, por lo cual nos gozábamos, nos desvivíamos, fue quitado de nosotros. Pero quien está en Cristo, hermanos, se goza en Cristo. Tiene algo de qué gozarse. Quien está solo en esta vida, hermanos, pero tiene a Cristo, lo tiene todo. Por eso dice el canto, que me falte todo, Señor, menos tú. Entonces, hermanos, Dios tiene muchísimo que darnos. Hermanos, lamentablemente muchos de nosotros no hemos tomado todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Nos hemos quedado cortos, hemos tomado solamente la mitad, porque no vemos toda nuestra vida completa a través a través del lente de Cristo, a través de las Escrituras. Mire, ya con esto termino. Ahora sí termino. El pueblo de Israel, hermanos, fue sacado de Egipto porque el Señor les dijo, yo les he dado una tierra. Esa tierra era la tierra de Canaán. Y les dijo, desde este lugar hasta este lugar, de este lugar hasta este lugar, es suyo. El Señor les puso una frontera. Desde el río Éufrates hasta este monte y hasta acá y por acá. Y entonces el Señor les había dicho, a cada una de sus tribus les había dado, a las 12 tribus les había dado su lugar. Pero nos dice la Escritura que algunas de las tribus no tomaron todo lo que el Señor les había prometido. Dice la Escritura que tomaron posesión de cierta parte, pero no de todo lo que el Señor les había dado. Entonces muchos de nosotros somos así. El Señor nos ha dado mucho, nos ha prometido mucho, pero nuestra falta de conocimiento, hermanos, nos impide recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero mire, cuando entró el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, entró un hombre llamado Caleb. Era el brazo derecho, yo creo, de Josué ahí. Y Caleb le dice, ya te ayudé a pelear, ya te ayudé a conquistar. Ahora dame lo que el Señor me prometió. Y le apunta, yo me imagino que hasta le apuntó con el dedo. Dame aquel monte que el Señor me prometió. Y Josué le concede, adelante. Pero fíjese, Caleb, hermanos, les dice la Escritura que era de otro espíritu. Así debemos que ser nosotros. Era un hombre de fe, era un valiente, hermanos. De tal manera que no estaba, hermanos,
tenía miedo de ir en contra de la corriente. Caleb fue uno de los 2 espías, pero fue solamente de los 2 que vinieron con buenas noticias. Los otros 10 trajeron noticias negativas. Pero Caleb, dice la escritura, que era de otro espíritu. Por eso cuando llega y entra a la tierra prometida, le dice, dame aquel monte. Y no que el monte ya estaba preparado para llegar y poner ahí y empezar a hacer cosas. No. Aquel monte todavía había ciudades donde tenían que ser conquistadas. Hermanos, el Señor nos ha puesto, hermanos, en un lugar, en una posición para darnos todo lo que nos ha prometido. Pero nosotros debemos que estar dispuestos, hermanos, a tener ese lente bíblico, esa cosmovisión bíblica, hermanos, de tal manera, hermanos, que podamos conocer a Cristo, que podamos estar dispuestos a sufrir con Cristo, que podamos estar, hermanos, conscientes de dónde vamos, que podamos estar conscientes, hermanos, de que tenemos un llamado especial por el Señor. ¿Por qué no se pone de pie en este momento? Y le damos gracias a Dios. Levante sus manos ahí donde está. Adoremos en este momento. Dígale al Señor, Señor, yo no me quiero quedar a la mitad de la carrera. Yo no me quiero quedar a la mitad de la carrera, Señor. Yo quiero cumplir con mi llamado para poder llegar hacia la meta, Señor. Señor, yo no quiero solamente gozar, Señor, de cierta porción. Yo quiero gozar plenamente de lo que tú tienes preparado para mi vida, Señor. Señor, abre mis ojos, Señor. Yo quiero ver de la manera que tú ves, Señor Jesús. Yo quiero ponerme, Señor, tus lentes. Yo quiero ponerme, Señor, y quiero ver a través de tus ojos, Señor. Quiero hacerlo, Señor, no a través, Señor, de lo que este mundo me ha enseñado, de lo que esta vida me ha dado, Señor. Yo quiero saber hacerlo a través, Señor, de tu palabra, de lo que tu palabra me enseña, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, yo no me quiero ir a medias, Señor. Yo no quiero vivir a medias, Señor. Yo quiero vivir en la plenitud, Señor Jesús, que tú tienes para nosotros, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Díselo al Señor en esta hora. Díselo, yo no quiero quedarme a medias. Yo no quiero gozar de ti, Señor, solamente de lo poco. Yo quiero, Señor, experimentar la plenitud, Señor, para poder llegar, Señor, a esa meta, Señor, que tú has preparado, Señor, para los que te aman, que tú has preparado para aquellos que te buscan, Señor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, Sí, Espíritu Santo, ministra, Señor, a nuestros corazones. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de ver la vida, Señor. Cambia, Señor, nuestra perspectiva, Señor, de tal manera que formemos valores, Señor, que nos lleven, Señor, a tener actitudes correctas, comportamientos correctos, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Envuélveme, Señor, en tu presencia. Abrázame, Señor. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te doy. Que mi vida sea para ti. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos, Señor Jesús. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias.